Un millonario se emborrachó y llevó a su amante a casa. Su esposa embarazada los humilló con una sola palabra. Damas y caballeros, acérquense y prepárense para una historia que les hará recorrer todo el espectro de las emociones humanas. En esta tumultuosa historia de amor, traición y redención, un encantador marido millonario llega a casa en plena noche, borracho y con una joven amante del brazo, solo para descubrir que su devota esposa le está esperando. Poco sabe él que en cuestión de segundos, su mundo se verá trastocado por una sola palabra pronunciada por ella. Los amigos se convierten en enemigos, los secretos se desvelan y los destinos penden de un hilo. No te lo pierdas. Este es un drama que nunca olvidarás. Matthew Alcott no nació en una familia rica. En una fresca mañana de diciembre de 1981, vino al mundo en la pequeña ciudad de Glen Haven, en algún lugar del medio oeste americano. Sus padres, Robert y Emily Alcott, regentaban un modesto restaurante en las afueras de la ciudad, donde servían abundantes desayunos y ofrecían una conversación amistosa a una clientela fiel. Fue en estos humildes comienzos donde Matthew aprendió tanto el valor del trabajo duro como el poder de la ambición. Desde muy joven, Matthew tenía una extraña habilidad para ver oportunidades donde otros veían obstáculos. En la escuela secundaria, puso en marcha un pequeño negocio de cortar el césped y rastrillar hojas. En el instituto, reparaba los ordenadores de los vecinos para ganar un dinero extra. Su agudo olfato para los negocios, reforzado por una ética de trabajo inquebrantable, le impulsó a obtener una beca para estudiar en una universidad de primer nivel. Mientras sus compañeros de clase pasaban los fines de semana de fiesta, Matthew se encontraba absorto en los libros de texto de marketing. Le fascinaba el potencial de los nuevos modelos de negocio en la era digital. Fue durante su segundo año cuando conoció a Sarah Brown, una brillante y empática estudiante de psicología que vivía en la habitación de 2 pisos más abajo que la suya. Al principio, sus interacciones se limitaban a saludos corteses en el pasillo o a conversaciones incómodas y forzadas en las fiestas del campus. Pero una fresca tarde de otoño, ambos estaban trabajando como voluntarios en un centro comunitario local, pintando paredes y limpiando el patio. La sinergia de trabajar codo con codo, combinada con la satisfacción compartida de ayudar a los demás, despertó una profunda admiración entre ellos. Sarah era exactamente lo contrario de Matthew en muchos aspectos. Mientras que él poseía una ambición casi despiadada, ella creía en la importancia de la conexión humana y la compasión por encima de todo. A veces Matthew se dejaba llevar por sueños grandiosos y hablaba de posibles proyectos que podrían reportarle millones. Sarah lo devolvía a la realidad, recordándole la importancia de la empatía, la integridad y la amabilidad. Este equilibrio, el tira y afloja de dos personalidades distintas, sentó las bases de una relación sólida y saludable. Con el paso de los años, los dos formaron un vínculo inquebrantable que culminó en matrimonio poco después de graduarse. Pasaron de la vida universitaria a un pequeño apartamento en Oak Ridge City, donde Matthew consiguió un puesto de nivel inicial en una empresa tecnológica emergente. Sarah, por su parte, trabajaba en una organización sin ánimo de lucro que apoyaba a familias desfavorecidas y programas de concienciación sobre la salud mental. Su vida era humilde, su apartamento era pequeño, pero su amor parecía infinito. El éxito llegó rápidamente para Matthew. En poco tiempo, ya no era solo un empleado de la empresa tecnológica. Ascendía a un ritmo vertiginoso. Su habilidad para las negociaciones comerciales y su talento para detectar nichos rentables le valieron el respeto de sus mentores, la admiración de sus compañeros y, finalmente, la atención de los inversores de capital riesgo. A los 30 y pocos años, Matthew Alcott había orquestado una serie de inversiones y acuerdos comerciales astutos que lo catapultaron a la categoría de millonario. Su círculo de amigos se amplió, al igual que sus responsabilidades profesionales, que se volvían cada día más exigentes. Sarah, siempre una esposa comprensiva, permaneció a su lado durante todo este ascenso meteórico. Estaba orgullosa de él. No era el dinero ni la influencia social lo que le impresionaba,
sino darse cuenta del potencial que había visto en él desde el principio. Aunque su modesta educación en Bloomington la había expuesto a las dificultades a las que se enfrentan muchas familias, acogió el éxito de Matthew con una humildad gentil. Sin embargo, con una mayor riqueza e influencia, llegó un cambio innegable. La agenda de Matthew se volvió agitada. Las cenas se convirtieron en reuniones de negocios y los fines de semana se llenaron de galas benéficas y eventos exclusivos para establecer contactos. Su relación, antes íntima, comenzó a enfrentarse a nuevas presiones. Sarah, en un esfuerzo por mantener viva su conexión, organizaba escapadas románticas y momentos de calidad en casa. Pero la mayoría de las veces, Matthew estaba pegado a su teléfono o se marchaba en un viaje de negocios de última hora. A pesar de todo, la fe de Sarah en Matthew nunca vaciló. Era su marido, su mejor amigo y el padre de su futuro hijo, aunque en ese momento eso seguía siendo un secreto para ella. Quería decirle que estaba embarazada, pero nunca parecía ser el momento adecuado. Así, en la casa de los Alcott, una tensión silenciosa comenzó a gestarse bajo la apariencia de éxito, amenazando con estallar en cualquier momento. Con el paso de los meses, la casa de los Alcott pasó de ser un cálido refugio a poco más que una parada en boxes para Matthew. Su nueva mansión en el lujoso barrio de Silver Oak Heights estaba lujosamente decorada con encimeras de mármol, relucientes suelos de madera noble y ventanas panorámicas con vistas a un césped perfectamente cuidado. Sin embargo, a pesar de su grandeza, la casa a menudo parecía vacía y fría. Sarah no sabía muy bien cuándo había comenzado realmente la distancia. Quizás fue cuando Matthew rechazó por primera vez una de sus citas nocturnas cuidadosamente planeadas, alegando una importante conferencia telefónica con inversores. O tal vez fue cuando se fue a Tokio durante 2 semanas sin avisarla con más de un día de antelación. Cada vez ella sonreía, asentía y decía que lo entendía. Pero en su interior, cada pequeña decepción minaba su sensación de unión. Era demasiado paciente, siempre ofrecía compasión cuando lo razonable habría sido mostrar frustración. De vez en cuando, amigos y familiares preocupados le preguntaban a Sarah si todo iba bien. Su madre, Patricia Brown, estaba especialmente preocupada por la salud emocional de su hija. Últimamente trabaja mucho, decía Patricia con delicadeza. ¿Habéis hablado de pasar más tiempo juntos? Sarah se encogía de hombros con una sonrisa suave y tranquilizadora, diciendo que estaban bien. Se aferraba a la creencia de que, una vez que la carga de trabajo de él se estabilizara, recuperarían su antiguo ritmo. Luego estaba el tema de la propia carrera de Sarah. Había dejado la organización sin ánimo de lucro para centrarse en la rama filantrópica de la empresa de Matthew. Se sumergió en programas benéficos, creando fondos de becas e iniciativas de alcance comunitario. Aunque satisfactorio, este nuevo camino se veía a menudo eclipsado por la creciente fama de su marido en el mundo de los negocios. Durante las galas, los periodistas se agolpaban a su alrededor para entrevistarlo, dejando a Sarah al margen. En esos momentos, se sentía como un personaje secundario en una obra de teatro que llevaba el nombre de su marido en letras luminosas. A pesar de todo, Sarah seguía creyendo que podía reavivar la cercanía que una vez compartieron. Intentó hablar con él durante los pocos minutos libres que tenían juntos cada mañana, pero él siempre tenía prisa. Intentó programar una terapia de pareja, pero él canceló la cita 2 veces. Intentó sorprenderlo en la oficina con un almuerzo casero, pero su asistente, Cheryl Moore, le dijo que estaba en una reunión de alto nivel y que no podía ser molestado. Fue también por esa época cuando Sarah comenzó a notar sutiles cambios en el comportamiento de Matthew. Pasaba mucho tiempo intercambiando mensajes de texto o susurrando al teléfono. Parecía más cauteloso con sus dispositivos personales, apartando rápidamente la pantalla cuando ella pasaba por delante. Aunque nunca había sido una persona desconfiada, no podía ignorar la intuición que le sugería que algo no iba bien. Una noche, una pista de la verdad salió a la luz en una subasta benéfica en el Hotel Brighton. Sarah estaba mezclándose con los asistentes, promocionando la nueva iniciativa educativa de la empresa,
Cuando se acercó a un grupo en el que se encontraba Matthew, una elegante morena con un brillante vestido negro, que parecía especialmente cercana a él, riéndose de sus bromas, tocándole el brazo y susurrándole al oído. Sarah descubrió más tarde que se llamaba Cynthia Henderson, una estrella en ascenso en el mundo inmobiliario. Sarah intentó ignorar la sensación de malestar que le invadía el estómago. Se dijo a sí misma que Cynthia no era más que otra persona de la alta sociedad o un contacto de negocios. Sin embargo, algo en el comportamiento de la mujer, su confianza natural y la forma en que los ojos de Matthew se iluminaban cuando hablaba con ella inquietaban a Sarah. Aún así, siempre había confiado ciegamente en Matthew. La idea de que él cruzara cualquier límite le parecía casi impensable. Se guardó sus sospechas para sí misma, esperando que solo fueran imaginaciones suyas. Sin que Sarah lo supiera, no era la única que estaba preocupada. David Robertson, el amigo más antiguo de Matthew de Glen Haven, también había notado el sutil cambio en las prioridades de Matthew. Una noche, mientras tomaban bourbon, David le preguntó amablemente a Matthew si todo iba bien en casa. Matthew eludió la pregunta, alegando que Sarah simplemente estaba estresada por las nuevas responsabilidades y que él necesitaba espacio para centrarse en la expansión del negocio. David lo miró con cautela, sin saber muy bien cómo proceder, pero no dijo nada más. Solo unos días después de esta conversación, Sarah descubrió un recibo de un collar caro en el bolsillo de la chaqueta de Matthew. Hacía meses que no recibía ninguna joya de él. Al principio sintió una pizca de esperanza de que tal vez fuera un regalo sorpresa para ella. Pero la duda se apoderó de ella rápidamente, oscura e insidiosa, sembrando las primeras semillas de desconfianza en su corazón. Sin embargo, a pesar de las pruebas cada vez más evidentes, Sarah se negó a confrontar a Matthew directamente. Se dijo a sí misma que necesitaba más claridad, más certeza antes de hacer acusaciones. Además, estaba embarazada, aunque aún no había encontrado el momento adecuado para dar la noticia. Pensó que añadir otra capa de estrés podría empeorar una situación ya de por sí precaria. Poco sabía ella lo drásticamente que iba a cambiar su vida cuando esa última pizca de sospecha inclinó la balanza. Matthew no era un villano, al menos no en el fondo, pero había empezado a sentir un insidioso anhelo por algo fuera de su matrimonio, algo emocionante, peligroso y nuevo. A pesar del amor que una vez sintió por Sarah, la rutina de su vida cotidiana había comenzado a irritarlo. Estaba acostumbrado a los acuerdos llenos de adrenalina, las negociaciones de alto riesgo y la admiración de sus socios comerciales, que alimentaba su ego. Volver a casa para disfrutar de cenas tranquilas y conversaciones moderadas sobre proyectos comunitarios le parecía decepcionante. Cuando Cynthia Henderson entró en su vida, la tentación fue inmediata, aunque al principio no lo reconoció como tal. Oliver Carmichael, un socio inversor que se estaba expandiendo al sector inmobiliario, se la presentó en un evento de networking. Cynthia irradiaba una especie de confianza magnética. Era muy inteligente y sabía cómo llamar la atención en una sala. Hablaron principalmente sobre las perspectivas inmobiliarias y las iniciativas filantrópicas, y descubrieron un interés común por la arquitectura moderna y los nuevos proyectos de desarrollo. Lo que comenzó como una camaradería profesional pronto se convirtió en cenas nocturnas con el pretexto de hablar de negocios. Cynthia bebía su vino a sorbos, inclinándose ligeramente hacia él, con su perfume flotando en el aire. Matthew se encontró escuchando sus opiniones con más atención que las de cualquier otra persona en mucho tiempo. Ella era todo lo que Sarah no era en ese momento: audaz, emocionante y libre de las ataduras de la vida doméstica. Al principio se convenció a sí mismo de que su relación era puramente platónica. Al fin y al cabo, relacionarse con personas influyentes era parte de su trabajo. Pero con cada mensaje de texto y cada llamada telefónica secreta, su brújula moral se alejaba más del norte verdadero. Encontró razones para reunirse con Cynthia en entornos privados, a veces en su loft de la ciudad, otras veces en salones exclusivos donde sabían que no se encontrarían con conocidos mutuos.
El cambio de la cercanía emocional a la intimidad física fue rápido, alimentado por el encanto de Cynthia y su propio ego desenfrenado. Matthew cruzó la línea una noche en una conferencia de negocios en San Francisco. Una cena de trabajo se convirtió en una larga conversación en la suite de Cynthia, que culminó en un momento de lujuria imposible de borrar. Sin embargo, en la confusión de la mañana siguiente, sintió menos culpa de la que esperaba. En cambio, sintió una extraña mezcla de euforia y poder, seguro de que podría mantener tanto su vida familiar como esta nueva emoción paralela. Cynthia no era ingenua. Sabía que Matthew estaba casado y parecía disfrutar de la intriga. A menudo insinuaba lo privilegiada que se sentía por tener a uno de los hombres más influyentes de la ciudad bajo su influencia. Cada vez que Matthew dudaba o mostraba signos de volver con Sarah, Cynthia le ofrecía la emoción de su aventura como un fruto prohibido. Se esforzaba por halagarlo en todo momento, elogiando su perspicacia para los negocios, su ambición e incluso su forma de vestir. Cuanto más tiempo pasaba Matthew con Cynthia, más se alejaba de Sarah. Ahora, incluso las dulces sonrisas y el apoyo incondicional de Sarah le parecían obligaciones. Las cualidades que antes le habían enamorado de ella, su estabilidad y su compasión, ahora le parecían aburridas en comparación con el encanto misterioso y peligroso de Cynthia. Las justificaciones se acumulaban en la mente de Matthew. No estaba abusando de Sarah, ni económicamente, ni de ninguna otra forma. Simplemente estaba aprovechando su nueva posición social y económica. Los hombres poderosos hacen esto todo el tiempo. Se decía a sí mismo, esto no significa que no quiera a mi esposa. Pero en sus momentos de tranquilidad, el destello de culpa se convertía en una tormenta de ansiedad. Recordaba los ojos brillantes de Sarah el día de su boda, la confianza inquebrantable que ella depositaba en él. A veces veía la vieja foto sobre la repisa de la chimenea. Sarah y él con sus togas de graduación, sonriendo orgullosos. Una punzada de arrepentimiento lo invadía. Pero entonces llegaba el siguiente mensaje de Cynthia, invitándolo a alguna propiedad exclusiva, a una inauguración o a una cena privada. Y así continuaba el círculo vicioso. En medio de todo esto, Sarah no tenía pruebas concluyentes, pero sus sospechas se estaban convirtiendo en certezas. Los recibos cuidadosamente ocultos, las llamadas telefónicas en voz baja, el espacio intangible en su cama por la noche, todo apuntaba a una conclusión. Sin embargo, ella se abstuvo de enfrentarse a él, más por desamor que por miedo. Todavía guardaba en su interior un secreto que podía cambiarlo todo. Estaba embarazada, y cada momento que esperaba le parecía una eternidad. Matthew no sabía que su mundo, cuidadosamente equilibrado, pronto se derrumbaría. El éxito, el secretismo y la seducción eran una combinación explosiva, que solo necesitaba la chispa adecuada para estallar en llamas. Y esa chispa llegaría mucho antes de lo que él esperaba, encendiendo una llama que alteraría el curso de sus vidas para siempre. Cynthia Henderson era un nombre que se susurraba en los círculos de élite como una estrella en ascenso en el sector inmobiliario, pero sus antecedentes eran mucho más complicados de lo que dejaba entrever. Provenía de una familia con dificultades económicas en Maple Grove, donde las finanzas eran ajustadas y la ambición era la única salida. Cynthia había puesto sus miras muy altas desde una edad temprana. Trabajó en 3 empleos durante la universidad, obtuvo una licenciatura en economía y construyó su red de contactos con una determinación implacable. Cuando conoció a Matthew Alcott, reconoció en él algo que reflejaba su propio impulso, una ansia de éxito que nunca se satisfacía por completo. Esa intensidad compartida los unió como imanes, pero las motivaciones de Cynthia iban más allá de la mera pasión o admiración. Veía en Matthew una puerta de entrada a las altas esferas de la riqueza y la influencia, un mundo que solo había podido observar desde fuera. Para ella, su aventura era más que un simple romance. Era una oportunidad para asegurarse un lugar entre la élite de la ciudad. En sus momentos de intimidad, Cynthia podía sentir una punzada de culpa. Sabía que Matthew estaba casado, pero esos remordimientos se veían eclipsados por su deseo de una vida de lujo. Disfrutaba de los lujosos regalos,
las cenas íntimas en restaurantes con estrellas Michelin y el derecho a presumir de estar involucrada con uno de los gigantes empresariales de Oak Ridge City. Aunque no lo admitía abiertamente, veía a Sarah como un obstáculo, una reliquia del pasado más sencillo de Matthew que debía ser apartada. Lejos de Matthew, Cynthia se confiaba a su mejor amiga, Lauren Bell, que conocía todos los detalles de la escandalosa aventura mientras tomaban cócteles en lujosos salones. Le describía cómo Matthew era como plastilina en sus manos, cómo estaba tan embelesado por ella que se olvidaba de volver a casa hasta tarde. Lauren le advertía que no traspasara los límites. No querrás destruir su matrimonio. Eso podría volverse en tu contra. Cynthia hizo caso omiso de la advertencia, sintiéndose intocable. Creía que, una vez que Matthew estuviera completamente en sus manos, él la antepondría a todo lo demás, incluida Sarah. Sin que Matthew ni Cynthia lo supieran, las complejidades de su relación estaban empezando a ser objeto de escrutinio. Los rumores circulaban en la muy unida comunidad empresarial de la ciudad. Los susurros llegaron a oídos de David Robertson, que ya estaba inquieto por el comportamiento de Matthew. David se enfrentó discretamente a Cynthia en un evento de networking inmobiliario y le advirtió educadamente que no manipulase a su amigo. La respuesta de Cynthia fue: «Ya veo, es un hombre adulto, David. Él toma sus propias decisiones». David intuyó el peligro en las palabras de Cynthia. Intentó hablar con Matthew, instándole a que le contase todo lo que estaba pasando, pero Matthew lo despidió con una ira defensiva que le confirmó a David que sus sospechas eran correctas. Furioso y preocupado, David decidió que lo mejor era vigilar la situación y, si era necesario, involucrar a Sarah antes de que las cosas se agravaran sin remedio. Mientras tanto, en la mansión Alcott, Sarah vivía un torbellino de emociones contradictorias. A principios de esa semana, casi se derrumba cuando intentó compartir la noticia de su embarazo. Pero Matthew interrumpió la conversación con una excusa apresurada sobre una llamada de trabajo urgente. La decepción era palpable. Pasaba cada vez más tiempo sola en la espaciosa residencia, sintiendo de repente que su mundo era demasiado grande y demasiado vacío. El mayor temor de Sarah era convertirse en una idea secundaria para su propio marido. La sensación de traición se aferraba a ella como una sombra de la que no podía deshacerse. Aún así, su paciencia y su amor por Matthew no se habían erosionado por completo. Se recordaba a sí misma cómo era él antes, el chico de Glen Haven que trabajaba sin descanso en el restaurante de sus padres. El estudiante universitario que una vez la persiguió por la biblioteca solo para compartir una broma tonta. Se aferraba a esos recuerdos, con la esperanza de que no fueran reliquias de un tiempo perdido para siempre. De vez en cuando, Sarah buscaba consuelo visitando a Patricia Brown, su madre, que vivía a poca distancia en una acogedora casa suburbana en Willow Creek. Mientras tomaban el té en la cálida y soleada sala de estar, Sarah evitaba cuidadosamente decir toda la verdad, pero confiaba lo suficiente como para que su madre sintiera que no todo iba bien. Patricia le cogía las manos a Sarah y le decía: «Debes tener fe en ti misma. Eres más fuerte de lo que crees». Las reconfortantes palabras de su madre eran un bálsamo calmante, pero no servían para apaciguar la tormenta de ansiedad que se desataba en su interior. Esa tormenta rugía aún más fuerte en la mente de Cynthia, aunque alimentada por una ambición diferente. Fantaseaba con sustituir a Sarah, ocupando su lugar no solo al lado de Matthew, sino también en la mansión Alcott. Se imaginaba organizando opulentas reuniones, haciendo alarde de su nuevo papel como anfitriona de una de las casas más prominentes de la ciudad, pero a pesar de todos sus planes, Cynthia aún no había experimentado toda la determinación de Sarah. Sarah podía parecer amable, incluso dócil, pero bajo su apariencia tranquila se escondía una fuerza forjada por la lealtad, el amor y un profundo sentido de la autoestima. Era solo cuestión de tiempo que los caminos de las dos mujeres convergieran en una confrontación inevitable. Y cuando eso sucediera, incluso los planes cuidadosamente orquestados de Cynthia podrían desmoronarse con una sola palabra. El embarazo secreto de Sarah comenzó a pesar mucho en su conciencia.
Ya llevaba varias semanas de embarazo, lo suficiente como para empezar a sentir sutiles cambios en su cuerpo. Cada mañana le invadía una nueva oleada de náuseas que achacaba al estrés cuando Matthew estaba cerca. Su doctora, Melissa Carter, le recomendó que se lo tomara con calma y mantuviera un entorno saludable para el bebé, advirtiéndole que una agitación emocional excesiva podría ser perjudicial. Pero, ¿cómo podía Sarah relajarse cuando sentía que su vida pendía de un hilo? Cada vez que Matthew llegaba tarde por la noche, la despertaba de su sueño inquieto, solo para ofrecerle excusas poco convincentes. Afirmaba tener una interminable serie de negociaciones comerciales urgentes o cenas de emergencia con clientes. Ella quería creerle de verdad. Lo hacía, pero su corazón le decía lo contrario. Una fatídica tarde, el teléfono de Sarah vibró. Miró el identificador de llamadas. David Robertson. La curiosidad alcanzó su punto álgido. Descolgó. El tono de David era cauteloso pero firme. Confesó que algo le parecía raro en la conducta reciente de Matthew y que sospechaba que había gato encerrado. Aunque evitó dar detalles explícitos, sus palabras confirmaron sus peores temores. Le sugirió a Sarah que se enfrentara directamente a Matthew o que considerara la posibilidad de contratar a un investigador privado. Sarah estaba demasiado angustiada para decidir en ese momento, pero agradeció la preocupación de David. Se dio cuenta de que era una de las pocas personas que realmente se preocupaba por su bienestar. Después de una noche de insomnio, Sarah decidió que ya no podía ignorar las señales. Aunque no estaba preparada para lanzarse a una confrontación directa, decidió descubrir la verdad. Empezó a llevar un pequeño cuaderno en el que anotaba rarezas, mensajes de texto sospechosos que veía en el teléfono de Matthew, cargos inexplicables en la tarjeta de crédito y las noches en las que él decía que trabajaba hasta tarde. Era un trabajo meticuloso y desgarrador, como construir un caso contra el hombre que amaba, pieza a pieza, con mucho dolor. Cuanto más descubría, más clara se hacía la presencia de Cynthia en la vida de Matthew. Descubrió un cargo recurrente por un salón privado llamado Amber Room, un local muy conocido por su clientela exclusiva y su ambiente discreto. Al cotejar las fechas de estos cargos con las ausencias de Matthew, vio una coincidencia escalofriante. También encontró un recibo de unas flores que nunca habían aparecido en la mesa de su comedor y un críptico mensaje de texto en el teléfono de Matthew, que solo pudo ver brevemente y que decía: «Estoy deseando volver a verte». El nombre del remitente estaba guardado simplemente como C. Cada nueva pista era como un golpe físico. Experimentó oleadas de ira, traición y desamor tan intensas que a veces tenía que apoyarse en la pared para recuperar el aliento. Sin embargo, en medio de todo ello, sentía una extraña sensación de concentración. Si Matthew realmente la había traicionado, necesitaba saberlo con certeza para poder decidir cómo proceder. Mientras tanto, Matthew sentía que la tensión entre ellos aumentaba. La actitud de Sarah había pasado de ser de suave preocupación a de cautelosa indiferencia. Ella no hacía tantas preguntas, pero él percibía un trasfondo de sospecha cada vez que sus miradas se cruzaban. La culpa lo carcomía, pero la atracción que sentía por Cynthia seguía eclipsando cualquier inclinación a confesar la verdad. Una noche, Sarah reunió el valor para poner a prueba a Matthew directamente. Durante la cena, mencionó casualmente que tal vez lo acompañaría en su próximo viaje de negocios. Su reacción fue inmediata, una sonrisa forzada, una excusa balbuceada de que todo era muy técnico y poco interesante, seguida de un incómodo cambio de postura en su asiento. Ella sintió que se le encogía el corazón. Era casi una confesión. Esa noche, mientras Matthew estaba de pie en la sala de estar, bebiendo whisky en silencio y mirando fijamente la oscuridad más allá de su lujoso patio, se preguntó cuánto tiempo podría mantener esa fachada. Sabía que una confrontación con Sarah era inevitable. A pesar de su bravuconería, temía su capacidad para la elegancia, la amabilidad y, más aún, su ira justificada. También se preguntaba si le quedaba alguna pizca de fibra moral o si la sed de emoción había consumido por completo su buen juicio. Sarah, por su parte, se retiró al dormitorio principal y se llevó una mano al abdomen.
a su bebé, a una nueva vida. Anhelaba compartir la noticia con Matthew en un momento de alegría desenfrenada. En cambio, el padre de su hijo le parecía cada vez más un extraño. Se preguntaba si el hombre fuerte y con principios del que se había enamorado seguía existiendo detrás de la máscara de la ambición y la tentación. La casa de los Alcott, antes llena de risas, parecía ahora un palacio de espejos. Cada reflejo se distorsionaba, cada rincón escondía secretos. Cada día les acercaba más al inevitable colapso en el que las ilusiones se desvanecerían y solo quedaría la cruda realidad. Y en esa tormenta que se avecinaba, Cynthia Henderson permanecía al acecho como un halcón en la distancia, esperando su oportunidad para reclamar el botín del conflicto que ella misma había ayudado a crear. La noche comenzó como muchas otras. Matthew dijo que tenía una cena de negocios en un restaurante exclusivo del centro, mientras Sarah fingía aceptarlo y se retiraba a su rutina habitual. Ella sabía que no debía creer su historia. Una hora antes de la supuesta hora de la reunión, pasó en coche por delante del Amber Room. Efectivamente, escondido en el aparcamiento VP, estaba el elegante Maserati negro de Matthew. Se le encogió el corazón, pero siguió conduciendo, demasiado paralizada por el miedo y la angustia como para enfrentarse a él en público. Horas más tarde, bien pasada la medianoche, Matthew entró tambaleándose por la puerta principal de su mansión. Excepto que esta vez no estaba solo. Cynthia Henderson, con un vestido rojo ajustado y tacones de aguja, se aferraba a su brazo. El olor a alcohol emanaba de ambos, mezclándose con el tenue perfume que desprendía la piel de Cynthia. Sarah, que estaba sentada en la sala de estar, se levantó de un salto del sofá. Los miró con incredulidad. A pesar de todas sus sospechas, nunca había imaginado que él traería a su amante a su casa. La descarada falta de respeto le revolvió el estómago. Los ojos vidriosos de Matthew intentaron enfocar el rostro de Sarah. Abrió la boca para hablar, pero el alcohol le impedía articular frases coherentes. Cynthia, por su parte, parecía más que dispuesta a hablar. Con una media sonrisa, dijo con voz arrastrada: «Oh, no pensaba que seguirías despierta». Sarah sintió una oleada de ira ardiente recorrer su pecho. Había ensayado innumerables escenarios de confrontación en su mente, pero ninguno tan descarado como este. Su voz temblaba por la ira que apenas podía contener. «Claramente, no eres la única que calculó mal». Matthew intentó dirigir a Cynthia hacia la escalera, tal vez con la intención de alejarla de la vista de Sarah. Pero Sarah les bloqueó el paso. Sus ojos se movían rápidamente entre ellos, buscando al marido que una vez conoció. Pero en ese momento, él no estaba por ninguna parte, solo una figura tambaleante atrapada en una red de traición. «Matthew», dijo en voz baja, «¿qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a traerla aquí?» Antes de que él pudiera responder, Cynthia soltó una risita ebria, tambaleándose sobre sus tacones. «Solo me está enseñando dónde vive», dijo, apoyándose pesadamente en la barandilla. «Estábamos celebrando un acuerdo comercial». A Sarah le hervía la sangre ante tanta audacia. Clavó los ojos en Matthew. «¿Un acuerdo comercial?», preguntó fríamente, con el rostro contorsionado por la vergüenza. Pero él seguía sin hablar. En un solo y horrible instante, Sarah se dio cuenta de la profundidad del desprecio que encerraba ese acto. Ya fuera por el alcohol, la arrogancia o algún retorcido deseo de hacer alarde de su aventura, Matthew había cruzado una línea que nunca podría volver a cruzar. Ignorando a Cynthia, Sarah miró a su marido con una mezcla de desamor y determinación. «Sácala de mi casa», ordenó con voz temblorosa. «Ahora mismo». Matthew balbuceó algo incoherente y luego intentó guiar a Cynthia hacia la puerta, pero Cynthia se resistió, impulsada por la bravuconería del alcohol. Se volvió hacia Sarah con una sonrisa burlona. «Si realmente te importara, te darías cuenta de que lo vuestro se ha acabado. Él se merece a alguien que pueda seguirle el ritmo, no a una esposa atrapada en el aburrimiento doméstico». Sarah apretó los puños. Sintió que surgía en ella un profundo instinto protector, no solo por sí misma, sino por la vida que crecía en su interior. Aún así, se contuvo,
negándose a rebajarse al nivel de los mezquinos insultos de Cynthia. Simplemente repitió, «Sácala de aquí, Matthew». Finalmente, Matthew consiguió convencer a Cynthia para que saliera, aunque ella le lanzó una mirada venenosa a Sarah antes de marcharse. La puerta principal se cerró de golpe detrás de ellos, dejando a Sarah en un silencio atónito. Se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza, preguntándose si acababa de experimentar el fin de su matrimonio en una explosión traumática. Minutos más tarde, Matthew regresó solo. Parecía aturdido, sin saber qué hacer ni qué decir. Sarah, con los brazos cruzados, lo miró fijamente, sin pestañear. La tensión era palpable. Una espesa niebla de ira y traición los envolvía a ambos. Matthew intentó hablar, pero Sarah lo interrumpió. «No digas nada ahora mismo. Ni siquiera puedo mirarte». Con eso se alejó, dejando a Matthew en el vestíbulo para que se diera cuenta de la dura realidad de sus actos. Él escuchó sus pasos ascendiendo por la gran escalera hasta que la puerta del dormitorio se cerró de golpe. En ese momento se dio cuenta de que acababa de echar por tierra años de confianza en una sola noche imprudente. Cuando la casa quedó en silencio, Matthew se desplomó contra la pared, con la cabeza entre las manos. Se preguntó si aún quedaba algún camino hacia la redención o si simplemente había perdido a la única persona que siempre había creído en él. Fuera, las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad, ajenas a la tragedia que se desarrollaba dentro de la mansión Alcott. Y dentro, el corazón de una esposa, endurecido por la traición, comenzó a reunir una fuerza que nunca supo que poseía. A la mañana siguiente, la mansión Alcott estaba inquietantemente silenciosa. Sarah se despertó con un espacio vacío a su lado en la cama, aunque no tenía ganas de ver si Matthew había dormido en una de las habitaciones de invitados. Le latía la cabeza con una mezcla de rabia y tristeza, pero debajo de todo ello había una extraña claridad. Había llegado el momento del ajuste de cuentas definitivo. Se paró frente al espejo del baño, con los ojos hinchados por el llanto. Sin embargo, su espalda estaba recta, llena de determinación. Apoyó suavemente una mano sobre su abdomen, recordándose a sí misma que no estaba sola. Su hijo por nacer dependía de ella. Si necesitaba más motivación para enfrentarse a Matthew, esa constatación se la proporcionaba con creces. Abajo, lo encontró sentado a la mesa del comedor, tomando una taza de café negro. Tenía el aspecto desaliñado, los ojos inyectados en sangre, como si no hubiera dormido más de una hora. Cuando Sarah entró, se levantó bruscamente, buscando las palabras. «Sarah, yo...» Ella levantó una mano para hacerle callar. «No quiero escuchar disculpas sin sentido. Quiero la verdad». Sus ojos se movieron rápidamente, buscando una forma de suavizar el golpe. «Cynthia fue solo un error», murmuró. «Estaba borracho». «Y basta», interrumpió Sarah con voz tranquila pero autoritaria. «No insultes mi inteligencia. Sé que esto lleva pasando desde hace tiempo. No me interesan las medias verdades». Los hombros de Matthew se hundieron bajo el peso de su culpa. «Lo siento», logró decir finalmente. «Nunca quise que esto llegara tan lejos». Sarah respiró hondo. El dolor se reflejaba en cada rasgo de su rostro. «La trajiste aquí», dijo con voz temblorosa. «A nuestra casa, Matthew. ¿Te das cuenta de lo irrespetuoso que es eso? Después de todo lo que hemos compartido, me has humillado en mi propia casa». Él no podía mirarla a los ojos. «Estaba borracho», insistió ella. Sus palabras se apagaron cuando se dio cuenta de que Sarah temblaba. No por debilidad, sino por pura furia. Aún así, ella logró mantener la compostura. «Dime, ¿la amas?» Matthew dudó y el silencio fue insoportable. Finalmente negó con la cabeza, con la mirada baja. «No, nunca se trató de amor». Sarah exhaló un largo y tembloroso suspiro, con las manos agarradas al respaldo de una silla del comedor. Era su momento de decir lo que pensaba, de elegir el camino que tenía por delante. Todo lo que construimos juntos, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestro futuro. ¿Cómo pudiste tirar todo eso por la borda?
Se pasó una mano por la cara, con expresión angustiada. No quiero perderte. Ella lo miró fijamente, con el corazón acelerado. Entonces, ¿por qué no lo dejaste? Todas esas noches en las que me mentiste. Te mentiste a ti mismo. No puedo explicarlo, balbuceó. Fui estúpido, egoísta. Buscaba emociones fuertes. Supongo que tendrás que creerme. Nunca quise hacerte daño. Una risa amarga escapó de los labios de Sarah. Pero lo hiciste, Matthew. Nos destrozaste. Luego tragó saliva, preparándose para decir unas palabras que nunca imaginó que diría. Estoy embarazada. Él levantó la cabeza de golpe. La sorpresa y la confusión se reflejaron en sus ojos. ¿Estás? ¿Estás embarazada? Repitió con voz temblorosa. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella negó con la cabeza y las lágrimas finalmente comenzaron a correr por sus mejillas. Cuando no estabas nunca, e incluso cuando estabas tan distante. Tenía miedo de que eso solo aumentara la tensión. Pero ahora, después de todo, su voz se quebró y por un momento consideró simplemente marcharse, dejándolo con sus remordimientos. Matthew parecía paralizado, como si la enormidad de lo que había hecho estuviera calando en él por primera vez. Sarah no sé qué decir. Por un momento, la habitación se llenó de emoción. El futuro de su matrimonio, de su familia, pendía de un hilo. Entonces, con una determinación sorprendente, Sarah pronunció una sola palabra que atravesó el caos como un cuchillo. Vete. Hizo una pausa, dejando que la palabra resonara en el silencio. Puedes volver cuando hayas decidido quién quieres ser y si queda espacio en mi corazón para perdonarte. Pero por ahora, vete. No quiero verte. Matthew se quedó allí atónito, como si no pudiera procesar la orden. Sarah señaló la puerta. Vete, repitió, con voz fría y definitiva como el martillo de un juez. Sin decir nada más, él cogió sus llaves y salió, cerrando la puerta tras de sí. La mansión volvió a quedar en silencio, con el peso de la única palabra de Sarah aún resonando en el aire. Ella se desplomó en una silla, sollozando en silencio, agarrándose el abdomen. Nunca se había sentido tan vulnerable, ni tan poderosa. Durante años había luchado por mantener su matrimonio, soportando desengaño tras desengaño con la esperanza de que Matthew volviera a ser el hombre que ella había conocido. Pero ahora se daba cuenta de que el amor verdadero exigía respeto. Y a veces el acto de amor más fuerte era defenderse a uno mismo, aunque eso significara dejarlo ir. La noticia de la crisis matrimonial de los Alcott se extendió rápidamente por los círculos de la alta sociedad de la ciudad. Al final de la semana, los rumores circulaban por los clubes de campo, los bares de copas y las salas de juntas. Algunos susurraban que Matthew había sido expulsado de la mansión por tiempo indefinido. Otros afirmaban que Sarah le había entregado los papeles del divorcio. Otros especulaban con que Cynthia Henderson vivía prácticamente en su suite del ático del Hotel Aurora. En realidad, ninguno de estos rumores era del todo cierto. Sin embargo, Matthew se encontró temporalmente alojado en uno de sus propios apartamentos corporativos, un espacio estéril en la planta 26 de un reluciente rascacielos del centro de la ciudad. Aunque ofrecía una vista panorámica de la ciudad, el silencio que reinaba en su interior era asfixiante. Pasaba las noches lamentándose y repitiendo sus errores, reviviendo la imagen del rostro lloroso y manchado de Sarah, ordenándole que se marchara. Cynthia Henderson intentó ponerse en contacto con él en múltiples ocasiones, llamándole y enviándole mensajes sin cesar, pero las respuestas de Matthew se volvieron cada vez más turbias y esporádicas. El encanto que una vez le había atraído hacia ella se había desvanecido, sustituido por una abrumadora sensación de vergüenza. Ignoró sus invitaciones a eventos exclusivos y dejó que sus llamadas se desviaran al buzón de voz. Finalmente, su frustración llegó al límite. Una tarde, se presentó sin avisar en su apartamento corporativo, golpeando la puerta hasta que él le dejó entrar. «¿Qué pasa, Matthew?», exigió Cynthia, paseándose por la sala de estar como una tigresa enjaulada. «¿Vas a dejarme fuera ahora que tu esposa se ha dado cuenta?». Él bajó los hombros. «Las cosas han cambiado, Cynthia. Necesito tiempo para pensar», se burló ella. «¿Pensar en qué?
Ya tomaste tu decisión cuando te fuiste de su casa. Él se pasó la mano por el pelo. No, ella me dijo que me fuera. Hay una diferencia. Con una risa burlona, Cynthia se dejó caer en el sofá. ¿Y qué? ¿Ahora vas a suplicarle que te perdone? Ya te ha echado. Más vale que sigas adelante. Matthew apartó la mirada, luchando con emociones contradictorias. Recordó la voz temblorosa de Sarah cuando le reveló su embarazo, la conmoción y el arrepentimiento que sintió en ese momento. No lo entiendes, dijo en voz baja. La amo. Siempre la he amado. Y ella lleva a mi hijo. Cynthia entrecerró los ojos y una expresión de auténtico dolor cruzó su rostro. En cierto modo, sabía que Matthew nunca había sido realmente suyo, pero oírlo confesarlo en voz alta le dolió. Se levantó bruscamente y cogió su bolso. Está bien, espetó. Si decides que realmente me quieres, sabes dónde encontrarme. Pero no esperaré eternamente. Una vez que la puerta se cerró de golpe tras ella, Matthew sintió alivio y tristeza a la vez. Había perdido casi todo en unas pocas semanas: la confianza de su esposa, el futuro seguro de su hijo por nacer e incluso la emoción equivocada que había perseguido. Solo en el apartamento estéril se preguntó si la redención era posible o si estaba destinado a vivir con sus remordimientos. Mientras tanto, Sarah navegaba por su propia tormenta emocional. Le había confiado toda su situación a Patricia Brown, quien inmediatamente le ofreció su apoyo incondicional. «Ven a quedarte conmigo si lo necesitas», le suplicó Patricia. Pero Sarah decidió quedarse en la mansión, decidida a reclamar ese espacio para ella y para el bebé que llevaba en su vientre. Pasaba los días reincorporándose a su vida, eligiendo posibles diseños para la habitación del bebé, programando citas con el Dr. Carter e incluso reanudando algunas actividades filantrópicas a través de sus contactos. Sin embargo, sus noches estaban plagadas de recuerdos de Matthew. Deambulaba por los silenciosos pasillos, recordando los momentos en que bailaban en el salón o cocinaban juntos en la reluciente cocina. De vez en cuando, se derrumbaba, desplomándose en un sofá o apoyándose contra una pared mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Sin embargo, cada mañana encontraba la determinación para seguir adelante. David Robertson la visitaba con frecuencia, ofreciéndole tanto apoyo emocional como ayuda práctica con los negocios de Matthew. «Deberías asumir un papel más activo en su empresa», le sugirió David. «Tienes la autoridad como su esposa y accionista, y podría protegerte financieramente si las cosas se tuercen». Sarah dudó. No quería involucrarse más en el imperio de Matthew, pero la red de seguridad era tentadora. Si iba a criar a un hijo, posiblemente sola, necesitaba estabilidad. De vez en cuando Matthew intentaba llamarla, dejándole mensajes de voz que iban desde disculpas hasta desesperación. Sarah los escuchaba todos, con lágrimas en los ojos, pero nunca le devolvía las llamadas. Entendía que ambos necesitaban tiempo y espacio. Su única palabra, «vete», había arrancado la tirita de una herida infectada. Quizás dejar que esa herida se aireara era la única forma de que empezara a curarse. La ciudad que los rodeaba seguía bulliendo de rumores, ajena a la profunda angustia personal que cada uno de ellos estaba experimentando. Cynthia, por su parte, intentaba mantener su impulso profesional, aunque no podía escapar a las preguntas sobre su relación con Matthew. Evita el contacto visual en los eventos de networking, murmura negativas poco convincentes y finalmente se retira de la escena social para escapar del escándalo. Entre bastidores, el Imperio Alcott está capeando su propia tormenta. Los inversores se muestran recelosos ante las posibles repercusiones del escándalo. Algunos se retiran de los proyectos, mientras que otros aseguran a los ejecutivos de Matthews que se trata simplemente de un asunto personal. Sin embargo, el daño intangible es la pérdida de confianza. Las tensas relaciones con los socios comerciales clave se ciernen sobre cada reunión de la junta directiva. Por primera vez en su vida, Matthews se encontró al borde del colapso tanto personal como profesional. Sin embargo, en medio de este caos, una tranquila resistencia se agitó dentro de Sarah. Encontró un nuevo tipo de fuerza en la adversidad,
la comprensión de que su valor no estaba ligado únicamente a ser una esposa fiel y comprensiva. Sí, lo era, pero también era una mujer que merecía respeto, y muy pronto llegaría el momento en que ella y Matthew tendrían que enfrentarse de nuevo. Esta vez, con el peso del futuro de su hijo por nacer presionando cada palabra, cada decisión, cada respiración. Las semanas se convirtieron en un mes. El escándalo que rodeaba el colapso matrimonial de Matthew desapareció lentamente de los titulares de la prensa sensacionalista, sustituido por nuevas historias y chismes más recientes. Pero para los directamente involucrados, las repercusiones estaban lejos de haber terminado. Matthew dedicó toda su energía a estabilizar su empresa, trabajando hasta altas horas de la noche desde su apartamento corporativo. Cerró dos importantes acuerdos que estaban en trámite, en parte para demostrar a los inversores que sus problemas personales no descarrilarían el negocio. Sin embargo, cada vez que tenía un momento de tranquilidad, sus pensamientos se desviaban inevitablemente hacia Sarah y el niño al que aún no había reconocido oficialmente. Luchaba con la culpa y el deseo de redención. Tras muchas noches de insomnio, se dio cuenta de que Sarah no era solo una extensión de su vida. Era el centro de ella, la brújula moral que había abandonado. La sed de emoción que una vez lo cautivó ahora se sentía vacía, eclipsada por la soledad de un apartamento frío y la ausencia de su cálida presencia. Una tarde lluviosa, David Robertson se pasó por allí. No perdió el tiempo con cortesías. Matthew, tienes que comportarte y hablar con ella. Siendo sincero, ella está mejor sin ti, pero le debes al menos una conversación honesta. Matthew juntó las manos y se quedó observando el patrón de las gotas de lluvia en la ventana. Lo sé, suspiró. Es solo que no sé qué decir. Empieza por la verdad. Pídele perdón. Y si de verdad quieres ser el padre de esa niña, tienes que demostrárselo a Sarah. Matthew asintió, con lágrimas a punto de brotar. Odio lo que le hice, susurró. Me odio a mí mismo por ello. Ese mismo día, sin que Matthew lo supiera, Cynthia anunció discretamente su salida de la inmobiliaria en la que trabajaba. Se rumoreaba que se tomaba un año sabático para centrarse en proyectos personales. En realidad, huía de las consecuencias de sus indiscreciones públicas, que le habían costado la confianza de clientes importantes. Nunca volvió a ponerse en contacto con Matthew, aunque una noche recibió un mensaje de texto en su teléfono. Nos lo pasamos bien, pero todo se acaba. Buena suerte. Lo borró sin responder. Mientras tanto, Sarah encontró consuelo en su creciente barriga, que ya era tan visible que no podía ocultarla aunque quisiera. Con la ayuda de Patricia, había transformado una de las habitaciones libres de la mansión en una guardería con paredes de color amarillo claro, suaves toques pastel y una mecedora junto a la ventana. Aunque le aterrorizaba la posibilidad de criar al niño sola, también sentía una emoción latente por el futuro. Una noche, mientras clasificaba la ropa de bebé, se detuvo al ver un par de calcetines diminutos y se dio cuenta de que algún día el bebé daría sus primeros pasos sobre esos suelos de mármol. Se le llenaron los ojos de lágrimas, dividida entre la tristeza y la esperanza. Se preguntó si Matthew estaría presente en esos momentos tan importantes o si los afrontaría sola. Como si fuera una respuesta, sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Matthew. Su pulso se aceleró. Dudó si dejar que saltara el buzón de voz, pero una oleada de empatía la invadió. Respondió con un vacilante, «Hola». Su voz sonaba tensa pero sincera. «Sarah, ¿podemos hablar?» Ella se quedó en silencio durante lo que le pareció una eternidad. Finalmente dijo, «De acuerdo, mañana por la tarde, aquí». Cuando Matthew llegó a la mansión al día siguiente, era un hombre diferente, pálido, ansioso y arrepentido. Llevaba un traje sencillo, muy diferente de su habitual vestimenta elegante. Sarah lo condujo a la sala de estar, donde se sentaron uno frente al otro en sofás que parecían estar a kilómetros de distancia. Él carraspeó. «Sarah, no puedo deshacer lo que hice, pero quiero intentar compensarte si me dejas. Quiero estar aquí para ti y para nuestro hijo». Ella se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, con la mirada fija. «¿Por qué debería creerte?» Él juntó las manos y bajó la mirada,
porque no puedo vivir conmigo mismo si no lo intento. He cortado todo contacto con Cynthia. Se ha acabado. He estado hablando con un terapeuta, tratando de averiguar por qué. Su voz se quebró y levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. No espero que me perdones de la noche a la mañana. Solo necesito que sepas que estoy decidido a cambiar. Sarah sintió que se le humedecían los ojos, pero se mantuvo firme. El compromiso no son solo palabras, Matthew. Son acciones día tras día. Te dije que te fueras porque necesitaba espacio. Todavía necesito ver que has cambiado. Él asintió con la cabeza, tragando saliva. Lo entiendo. Se produjo un largo silencio entre ellos, cargado de dolor tácito y un tenue destello de esperanza. Sarah finalmente se levantó y Matthew la imitó, sin saber muy bien qué vendría después. Ella cruzó los brazos sobre el vientre en actitud protectora. «Estoy dispuesta a ver si puedes cumplir tu palabra», dijo con cautela. «Por el bien del bebé, si no por otra cosa». Matthew exhaló un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. «Gracias. Prometo que haré lo que sea necesario». Ella asintió con la cabeza y una lágrima le resbaló por la mejilla. «Esto no es una segunda oportunidad, Matthew. Es una prueba. No la suspendas». Dicho esto, lo acompañó a la puerta y cada paso resonaba en el pasillo como si subrayara la frágil naturaleza de su futuro. Afuera, las nubes de lluvia se acumulaban, proyectando una sombra sobre el cuidado césped. Dentro, Sarah cerró la puerta y se apoyó contra ella. Una parte de ella quería derrumbarse y llorar, pero otra parte sentía una fuerza desconocida. Había establecido sus límites, había defendido su autoestima, y ahora le tocaba a Matthew estar a la altura. Quedaba por ver si su historia de amor terminaría en redención o en ruina, pero una cosa era segura. Sarah ya no era la figura pasiva en segundo plano. Era la artífice de su vida y de la del niño que llevaba en su vientre, pasara lo que pasara. Durante las siguientes semanas, Matthew trabajó sin descanso para reconstruir la confianza que había destrozado tan descuidadamente. Se mudó del apartamento de la empresa, pero no regresó inmediatamente a la mansión. En su lugar, alquiló una modesta casa adosada cerca del barrio de Sarah, lo que le permitía estar cerca si ella necesitaba algo. Atrás quedaron las salidas nocturnas y las citas secretas. Sus días giraban ahora en torno a las sesiones de terapia, las responsabilidades empresariales que asumía con renovada integridad y las visitas cuidadosamente programadas para ver a Sarah. Fiel a su palabra, Sarah le permitió volver poco a poco. A veces él iba a ayudarla a montar una cuna o a discutir planes de crianza. Sus interacciones eran mesuradas, cordiales, pero cansadas. Sarah no tenía interés en confesiones a medias o disculpas vacías. Observaba a Matthew de cerca, fijándose en cómo hablaba, cómo se comportaba y si sus acciones coincidían con sus palabras. En terapia, Matthew se enfrentó a las raíces de su comportamiento destructivo. Reconoció que la adrenalina del éxito le había hecho ansiar la validación. Las aventuras amorosas, los juegos de poder y los interminables acuerdos comerciales habían sido un cóctel tóxico que alimentaba su ego. Admitir estas debilidades le dolió, pero encontró una claridad sorprendente en la confesión. Se dio cuenta de que el hombre que había sido, con principios, trabajador y cariñoso, había sido superado por una búsqueda interminable de más. Poco a poco, también comenzó a reparar las relaciones en su círculo empresarial. Hizo llamadas personales a los inversores desilusionados, asegurándoles un estilo de liderazgo más transparente. Volvió a conectar con los empleados a los que había descuidado, escuchando sus preocupaciones y construyendo una cultura corporativa más saludable. Aunque no todos aceptaron su transformación tal cual, vieron suficiente esfuerzo genuino como para concederle un optimismo cauteloso. Una tarde soleada, Sarah le permitió llevarla en coche a una cita con el médico. Los dos se sentaron en la sala de espera, con una tensión tácita entre ellos. Pero cuando el doctor Carter los invitó a pasar para hacer una ecografía, todo cambió. El sonido rítmico de los latidos del corazón de su bebé pareció borrar la negatividad que había ahogado su relación.
Al ver la pequeña figura en el monitor, Matthew sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Sarah, sintiendo la gravedad del momento, extendió la mano y le tomó la suya. «Es fuerte», dijo el doctor Carter con una sonrisa tranquilizadora. «Por ahora todo parece estar bien». En ese momento íntimo, el peso de su historia compartida se apoderó de ellos. Por un breve instante, Sarah vio un atisbo del hombre con el que se había casado, el joven Nest Matthew, de Glen Haven. Le apretó la mano suavemente antes de soltarla, insegura pero esperanzada. Después de la cita, salieron al aparcamiento en silencio. Finalmente Sarah habló. «Gracias por acompañarme». Matthew asintió con la cabeza, sin apartar la mirada de ella. «Te agradezco que me hayas dejado hacerlo. Sé que no me lo merezco». Sarah se detuvo junto al coche y exhaló lentamente. «No quiero odiarte, Matthew, y no creo que lo haga, pero la confianza, eso lleva tiempo reconstruirlo». «Lo entiendo», dijo él en voz baja. «Me lo ganaré día a día». En las semanas siguientes, su relación encontró un frágil equilibrio. Ya no eran los amantes despreocupados que habían sido, pero tampoco eran unos desconocidos fríos. Eran dos personas unidas por un pasado compartido y el futuro de un hijo por nacer, que recorrían con cautela el camino de la reconciliación. Matthew venía los fines de semana para ayudar con las tareas domésticas y los preparativos de la habitación del bebé. Cenaban juntos algunas veces, discutiendo nombres para el bebé y planes para el parto con una mezcla de incomodidad y expectación. Los ocasionales contratiempos pusieron a prueba su determinación. Un mensaje fortuito de Cynthia, una cena de negocios tensa o un recuerdo de traición podían sumirlos en la confusión. Pero cada vez Matthew afrontaba la incomodidad de frente, negándose a huir o esconderse. Sarah, por su parte, se permitió ver su sinceridad, aunque protegía su corazón con fiereza. Cuando el bebé finalmente llegó, una niña hermosa y sana, ambos lloraron de alegría y alivio. En la habitación del hospital, mientras Sarah acunaba a la pequeña, Matthew se quedó a su lado, con la mirada llena de admiración. Abrumado por la emoción, le susurró: «Siento todo lo que ha pasado. Prometo pasar el resto de mi vida arreglándolo». En ese momento, Sarah lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Vio arrepentimiento, compromiso y el tipo de amor que, después de todo, podría perdurar. Aún no estaba claro si el perdón florecería por completo, pero la esperanza echó raíces en su corazón. Apoyó la mejilla en la cabecita de su hija, sintiendo el calor de la nueva vida, que salvaba el abismo de la traición. Días más tarde, llevaron al bebé a la mansión Alcott. Era un hogar que en otro tiempo había sido un monumento al éxito, pero que ahora estaba impregnado de un significado más profundo, un lugar de crecimiento, redención y frágil unidad. Al cruzar la puerta, Sarah recordó la noche en que Matthew había llevado a Cynthia allí, el vergonzoso momento que casi los había destruido, y recordó la única palabra que había utilizado para proteger su dignidad: «Vete». Ahora, mientras veía a Matthew llevar a su hija al interior con tierno cuidado, se dio cuenta de que a veces dejar ir a alguien es la única manera de recuperarlo de verdad. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en meses sintió una auténtica oleada de optimismo. Su historia distaba mucho de ser perfecta, pero tal vez en su imperfección residía la semilla de un amor más fuerte y auténtico. Y así, queridos espectadores, nuestra historia llega a su fin, o más bien, a un nuevo comienzo. La mansión Alcott, que en su día fue un campo de batalla de traiciones, se ha convertido en un lugar donde un marido herido lucha por redimirse y una esposa descubre el poder inquebrantable de su propia autoestima. El verdadero drama no reside en la caída en desgracia, sino en el incierto camino hacia la reconciliación. Si esta montaña rusa emocional de desamor, esperanza y difícil perdón te ha conmovido, por favor, muestra tu apoyo. Haz clic en me gusta. Comparte esta historia con amigos que puedan necesitar recordar que, incluso en los momentos más oscuros, hay una chispa de luz. Y suscríbete a este canal para disfrutar de más historias que se adentran en lo más profundo del alma humana. Tu participación ayuda a mantener vivas las historias de resiliencia.
Y quién sabe, el próximo giro dramático podría estar a solo un clic de distancia.